Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto al profesor de Historia, José Rubatino. Hola José, ¿cómo estás? Bueno, José, 3 de febrero de 1852, una fecha que indica un antes y un después, bueno, no solo para el país y sobre todo para los entrerrianos. En las afueras de Buenos Aires se libra la batalla de Caseros. El ejército grande, a cargo de Urquiza, derrota a don Juan Manuel de Rosas. Bien, pero ¿qué es lo importante también para nosotros los victorienses? Más de 1000 soldados victorienses estuvieron allí. Después vamos a ir desglosando otras cosas, pero también todo al mando del coronel Casto Domínguez, victoriense. Pero antes de hablar de esto y de lo que nos concierne a nosotros los victorienses en esta fecha tan cara a nuestro sentimiento, vamos a poner en contexto. Háblanos primero de la batalla de Caseros y su significancia. Bueno, la batalla de Caseros, justamente este año se cumple 173 años y es un hito, es un acontecimiento político, militar bastante importante, porque esto determina lo que vendrá después, una constitución nacional, la organización de la Confederación Argentina, una Confederación Argentina que no va a tener a Buenos Aires como partícipe en un principio, y que da los primeros pasos hacia la consolidación del Estado argentino como lo conocemos hoy en día. También para lo que es Entre Ríos significa una gran transformación. Tengamos en cuenta que durante gran parte del siglo XIX, Entre Ríos siempre tuvo un papel protagónico en diferentes hechos, y creo que llega a su cúspide con la Confederación Argentina, con este hito de 1852. Una de las cuestiones más importantes a tener en cuenta es que anteriormente, de 1852, estábamos en la Confederación Rosista, que para algunos autores es bastante criticada, para otros es considerada como una experiencia que ofrece muchas aristas para investigar. Considerado dictador por un momento Manuel de Rosas, otros como un restaurador de las leyes y su papel de caudillo. Pero hay muchas cuestiones que nos vinculan, ¿sí? Y siempre lo han tratado de mostrar los autores de acá de Victoria, nos vinculan con esa construcción del Estado-Nación. Bien, cuando hablamos de la batalla de Caseros, y yo te decía ahí al inicio de hacer hincapié, primero obviamente colocar en autos a la gente, pero también la participación de los victorienses, que fue muy importante. Teniendo en cuenta que fueron aproximadamente 60.000 soldados entre tanto el ejército grande como el ejército de Rosas, que formaron parte de la batalla de Caseros, más de 1000 soldados victorienses estuvieron allí al mando de Casto Domínguez, victoriense. Cuando se da la partida, cuando se da el pago a la división Victoria, el total fueron 241.360 pesos. Sí. 10.000 pesos ganó el coronel Casto Domínguez. Digo, incluso cuando Urquiza da esta partida, él habla de mis soldados son un emblema de virtud y patriotismo. Habla de un soldado habla de un ejército barato, pero obviamente aparte enalteciendo al ejército. Sí. Barato lo habla porque justamente estos soldados todos se pagaban sus caballos, o sea, ellos llevaban y ponían sus caballos al servicio de la campaña. También la ropa que utilizaban, los armamentos, todo eran en su mayoría pagados por ellos mismos. De hecho, todos los pertrechos fueron llevados por José Copelo, quien prestó sus carretas para llevar a Diamante, a Punta Gorda, donde se reunieron todas las divisiones. Y justamente por eso habla de ese sentimiento y esa adhesión, ¿no?, a la causa de organización nacional que él estaba llamando.
justamente ya desde 1851, un año antes. Vos recién también me hacías hincapié en la forma en que vivían los soldados en aquella época. Sí. Para tener en cuenta, 10 años antes muchas carencias. Había muchas carencias en la zona. Más que nada, conflictos sociales y políticos se estaban dando. Veníamos, al menos desde los distintos autores que han trabajado el tema y de la propia investigación que yo realicé, vimos cómo esta zona durante 1840 sufrió muchos desertores, desacatos a la autoridad, salteadores, cuadrerismo en la zona de campaña, es decir, la población que se encontraba en las zonas rurales. Y muchos de estos soldados, ¿sí?, justamente desertaban, hacían prácticas de cuadrerismo para sobrevivir, porque muchos de ellos no recibían pagos. De hecho, el Estado provincial le adeudaba bastante en cuanto a sus servicios. Sin embargo, esos servicios, justamente por los comandantes militares, que entre ellos se encuentra Castro Domínguez en su momento, van a hacer utilización de ciertos beneficios que se le van a dar a cambio de esos servicios, que es, por ejemplo, el otorgarle tierras a estos soldados. También entender que justamente cuando en 1841 entra Urquiza a la gobernación, asume su cargo, la zona de Victoria no era muy adicta a la causa de Urquiza, principalmente porque habíamos tenido a Pascual Echagüe anteriormente y a Manuel Febre como comandante militar de la zona, que cuando asume el cargo de la gobernación, estos van a tratar todo el tiempo, van a confabular y van a hacer conspiraciones en su contra, y en la zona puntualmente de Victoria, Manuel Febre se va a encargar a toda costa de tratar de confabular con los soldados que en su momento habían sido adictos a él. Muchas de las correspondencias hablan de estas compilaciones, de cómo Manuel Febre todo el tiempo trataba de llevar a cabo un levantamiento en la zona. Y sorprende justamente que 1339 soldados hayan en 1852 seguido una marcha hacia Diamante, costeando todos ellos mismos. Es una cosa impresionante, uno no podría imaginarse. También, obviamente, no hay que caer en la inocencia, sino que muchos de ellos tal vez se encontraban obligados, eso no hay que ponerlo en duda. Estamos hablando de que ellos tenían un deber y una obligación militar, pero sin dudas, aún así, que hayan podido tener una gran cantidad de soldados, que es la segunda división más grande de los que fueron a esa campaña, ha sido bastante llamativa, yo creo. Y justamente, claro, ahí va mi próxima pregunta, José, porque claramente la batalla de Caseros, todo lo que se vivió en esos días fue la punta de lanza de la organización nacional, de lo que fue la Constitución. Y también en ese contexto, por eso quería que lo hables, aparte porque sos un experto en esto, porque justamente estudiaste mucho el tema, sobre todo de acá de Victoria, sí, en esa época. Justamente de los comandantes militares. Sobre todo de los comandantes militares, pero te da una mirada muy general y sobre todo de esos años. Digo, ¿qué sentimiento de pertenencia el de ellos para, digamos, dentro de todas las carencias que tenían los soldados victorienses, ir y formar parte, ir por una ideal, cuando en realidad habían sembrado en el corazón de ellos otra cosa? Sí, creo que en parte justamente los comandantes militares, el antecesor de Castro Domínguez, Francisco Arce, yerno de Salvador Joaquín Espeleta, fueron funcionales a generar la adhesión a Urquiza y también a crear, más que nada creo que Castro Domínguez, porque era el que tenía experiencia militar como tal, a crear esa idea de familia entrerriana y ver a Urquiza como el padre de esa familia entrerriana.
De hecho, una de las gran política que lleva a cabo los comandantes militares a nivel en los diferentes departamentos es justamente generar ese sentimiento de identidad. ¿Y cómo se logra? Manteniéndolos continuamente en campañas militares donde cada uno de los milicianos y soldados se encuentran con otras divisiones de otros departamentos y generan eso, un sentimiento de una identidad que difícilmente hoy podríamos decir que ha desaparecido, porque hoy en día, a 173 años, se conmemora, ¿sí?, esa fecha. Ya de por sí, después de 1852, en cada uno de los diferentes plazas principales, algunas se levantaron monumentos y muchos de los combatientes de Caseros estuvieron presentes. Y ese sentimiento de ser entrerriano y ese orgullo de haber participado en un hito importante para lo que fue la organización del Estado Nacional, más allá de que sea un acontecimiento meramente militar y político, marca un antes y un después. Y qué importante tener en cuenta que aquí en Victoria, en Plaza Libertad, está ese monumento, donde está Urquiza, donde está también ese reconocimiento a los soldados victorienses. Sí. En un principio, bueno, como te comentaban anteriormente, estos soldados de Caseros habían estado en el cementerio local. En la década del 90 se decide que, bueno, tienen que ser trasladados o reubicados. Y en ese momento una de las autoras principales de Historia de la Matanza, María del Carmen Moratú de Baradaco, se pone en contacto con la municipalidad y después de unas trámites y demás, logran llevar y reubicar esos restos detrás del busto de Urquiza, que muchos de estos que participaron en la batalla de Caseros volvieron a participar en la guerra del Paraguay. Eso es algo para tener en cuenta. Volvieron a demostrar sus servicios a la causa. Su valentía y su sentimiento de pertenencia. Para cerrar, José, hablemos de Casto Domínguez, de este coronel que estuvo al mando de esos 1.339 soldados victorienses, que ayudó en la batalla de Caseros, que acompañó y bueno, y que hoy en día su nombre aparte acompaña mucho esto de querer llevar la educación a al pueblo rural victoriense. Sí, es considerado uno de los comandantes, en primer lugar, que más adhirió a la causa de Urquiza en un principio, más que nada a la hora de controlar la zona. Como te decía antes, junto con Francisco Arce, ambos consolidaron la adhesión a Urquiza en esta zona. En un principio él se encontraba en el campamento Arroyo del Crespo, justamente Urquiza lo había enviado ahí, que está entre los distritos actuales de Rincón de Nogoyá y Montoya. Él lo que realiza ahí es, en primer lugar, el disciplinamiento de soldados, justamente aquellos que habían desertado, habían hecho desacato o habían confabulado en contra de Urquiza. En un principio toma medidas bastante estrictas y violentas. Se realizan fusilamientos tanto en la plaza como en zona del campamento. Muchos de estos aparecen, bueno, en varios de los relatos del libro Historia de la Matanza, que se hace mención, pero no solamente utilizó, digamos, la violencia para poder llevar a cabo el plan de adhesión, sino que también lo que hizo fue en el mismo campamento celebrar fiestas donde en un clima más relajado se pudieran relacionar tanto los milicianos, también llevaba a cabo relaciones con grandes familias, hacendados de la zona y estancieros. Entonces todo eso fue generando un marco de adhesión a la causa de Urquiza. Después, posteriormente, en el mismo campamento de Arroyo del Crespo, él realiza los primeros pasos hacia las escuelas rurales. De hecho, funda una escuela rural, se cree que en Rincón de Nogoyá, y después, ya como comandante militar, porque lo que te estoy hablando es alrededor de 1843, 42, ya para lo que es 1848, cuando él asume el cargo de comandante militar,
lleva a cabo los primeros pasos hacia la instrucción pública del departamento, de lo que hoy conocemos como departamento Victoria, no solamente ya en la zona de campaña, sino más en esta zona del ejido urbano. Y ahora para cerrar, sí, José, ¿qué opinión te merecen estos hombres? Cuando digo estos hombres, son los hombres que realmente construyen un país, donde realmente el nombre de ellos queda en la historia. Hablo de todos, hablemos de Urquiza, hablemos de todos también, hablemos de los soldados victorienses, hablemos de Domínguez también victoriense, todos que lidian con el bien y con el mal. A través del bien y del mal construyen. Vos de hecho hablabas de la violencia, porque muchos de ellos ejercen mucha violencia sobre los demás, pero bueno... Hay que contextualizar, digamos, que estamos en una época de estado de guerra permanente, ¿sí? La mitad del siglo XIX se caracteriza justamente por eso, un alto grado de violencia en las zonas rurales y una gran movilización de los sectores populares, que obviamente el disciplinamiento, justamente a partir de la creación de milicias, la militarización que habla un autor, implica un cierto grado de violencia y que es propio también del cuerpo armado, digamos. Pero también no deja de existir esa otra parte que se dedica a fundar escuelas, a mantener una buena estadística, porque Castro Domínguez lo que realiza es una buena información de todo lo que sucede en Victoria. Entonces le pasa datos sobre la cantidad de haciendas que hay en el departamento, las diferentes marcas, después cuántos matrimonios hubo, la mortalidad. Mantiene un estricto control estadístico de la zona y una buena información, ¿sí? Que después obviamente se consolida con los jefes políticos que ya cumplen otras funciones y deja ya de estar en manos de los comandantes militares. Bueno, perfecto. José Rubatino, profesor de historia, muchas gracias, José, sobre todo para contarnos y comentarnos y conocer y reconocer la presencia victoriense en la batalla de Caseros, que no es poco. Muchas gracias. Muchas gracias.